Antes de que el mundo ardiera bajo el fuego cruzado de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler no encendió la mecha con un único acto, sino con una secuencia precisa de pasos, cada uno fríamente calculado para acercar a Europa al abismo. Con cada acción tomada, cada discurso frente a las masas, cada pacto firmado en la penumbra, Alemania rompía poco a poco las cadenas que le impuso la Gran Guerra. Lo que comenzó como un desafío diplomático, pronto se transformó en un huracán bélico que arrasó fronteras, ideologías y millones de vidas. Este es el camino hacia el infierno que muestra cómo la ambición de un hombre logró arrastrar al mundo entero a su mayor catástrofe. La Gran Depresión y el ascenso del nazismo. Todo comenzó con la crisis económica mundial de 1929, la cual golpeó a una Alemania vapuleada. La República de Weimar, ya debilitada por las condiciones humillantes del Tratado de Versalles, veía cómo el desempleo y la inflación devoraban la esperanza de millones. Fábricas cerradas, colas interminables para conseguir pan, familias enteras convertidas en mendigos. Ese era el paisaje cotidiano. Y cuando el pan escasea, las promesas se vuelven armas. En ese terreno fértil para la desesperación, Hitler plantó su discurso. No inventó el odio, lo cosechó mientras el resto del mundo lo subestimaba. The Hitler government is underestimated in the West, as it's underestimated in Germany because governments have only lasted about a year, there's 6 million people unemployed, and this figure of Hitler seems faintly ludicrous to a seasoned statesman in the West with his marches and Charlie Chaplin moustache. Sin embargo, el líder nazi tenía un plan. Su primer paso fue señalar culpables claros: los judíos, los comunistas, las élites corruptas. Ofreció un enemigo en común para unir a la nación. Con palabras que mezclaban resentimiento y redención, convirtió el descontento en fuerza política. Millones cambiaron su voto por la ilusión de orden, creyendo que un líder fuerte podría rescatar a Alemania de la miseria. Así la crisis quebró la democracia y abrió la puerta de la dictadura. El nazismo no nació de la abundancia, sino de la necesidad. Hitler llega al poder. 30 de enero de 1933. Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania. No llegó con tanques, sino con elocuencia y una maquinaria propagandística que transformó el resentimiento en obediencia. Desde el primer día, la paz dejó de ser un objetivo y pasó a ser un obstáculo. El Reichstag, que debía ser el corazón de la democracia, se convirtió en la sala donde se desangraría la libertad. Con el incendio del Parlamento llegaron las medidas para luchar contra el supuesto enemigo externo y los derechos civiles quedaron suspendidos. En pocas semanas, los partidos opositores fueron prohibidos, la prensa libre silenciada y la policía convertida en instrumento del régimen. Con un decreto, la democracia alemana dejó de existir. Hitler prometió romper las cadenas y el pueblo le entregó la llave. Cada discurso era un tambor de guerra que aún no sonaba, pero ya retumbaba en los corazones de quienes soñaban con una Alemania grande otra vez. El Führer había consolidado su poder
y la oscuridad apenas comenzaba a descender sobre Europa. Recuperación del Sarre. El 13 de enero de 1935, el Sarre, un territorio ocupado por el Reino Unido y Francia bajo las previsiones del Tratado de Versalles, sufrió un cambio inesperado para el mundo. Más del 90% de los votantes eligieron regresar a Alemania en un plebiscito supervisado por la Liga de las Naciones. The Nazis employed intimidation and bullying to achieve a favorable result. Opponents were kidnapped, beaten, and killed. The result of the referendum was an overwhelming majority to rejoin Germany. It was Hitler's first big success. The Tsar, with its valuable industries, would rejoin Germany. Esta fue una victoria que no se midió en balas, sino en papeletas. Hitler lo presentó como la prueba irrefutable de que su régimen tenía un respaldo popular innegable. El plebiscito fue una alfombra roja hacia la expansión, y el mundo, al verlo, apenas levantó una ceja. El 1 de marzo de 1935, el Sarre fue oficialmente reincorporado al Tercer Reich. Rarely has Hitler received a more fervid welcome than was accorded him when he appeared, an unexpected visitor, at Saarbrücken during the elaborate celebrations which marked the passing of Saar territory from the rule of the League of Nations to Germany. Enthusiasm reigned everywhere and reached its height as the Führer drove in his car through the streets of the town. Ese día el mapa de Europa empezó a cambiar de color. Para Hitler era más que un triunfo territorial. Era un ensayo perfecto de cómo avanzar sin disparar una sola bala, de cómo transformar un acto político en un símbolo de reunificación y legitimidad. La victoria reforzó su imagen como un líder capaz de devolver tierras perdidas sin recurrir a la guerra. Al menos por el momento. Hitler entendió que el mundo no se movería por una reunificación pacífica y eso lo envalentonó. Rearme clandestino y militarización. Sin consecuencias a la vista tras recuperar Sarre, Hitler fue por más. Y pese a las férreas restricciones del Tratado de Versalles, inició un rearme masivo en secreto. Fábricas que producían herramientas civiles comenzaron a fabricar piezas para tanques Panzer. Talleres mecánicos se transformaron en arsenales. En hangares ocultos, ingenieros diseñaban aviones que un día formarían la Luftwaffe. Así el rugido de los motores reemplazó el silencio de la derrota. Bajo el disfraz de asociaciones deportivas, miles de jóvenes alemanes recibían entrenamiento militar. Cada soldado formado en la sombra era un desafío directo a Europa. Cada avión que despegaba era un paso hacia la tormenta bélica. Finalmente, Hitler abandonó la clandestinidad y anunció abiertamente el restablecimiento del servicio militar obligatorio y la creación de la Luftwaffe. Y los submarinos U-Boot comenzaron a salir de los astilleros como sombras de acero. It's fairly clear that he's breaking the Treaty of Versailles. He's creating an air force which is prescribed. He's talking about the need for a larger German navy, and then in March 1935 he announces the introduction of conscription, and the Treaty of Versailles had said that you could only have an army of 100,000 men in Germany. Haciendo oídos sordos, la maquinaria bélica del Reich volvía a rugir y lo hacía con una rapidez que desafiaba cualquier previsión. Hitler había convertido la trampa de la derrota en una rampa de lanzamiento hacia la guerra. La reocupación de Renania. 7 de marzo de 1936.
Las tropas alemanas cruzan el Rin y entran en Renania, violando abiertamente el Tratado de Versalles y el Pacto de Locarno. El Führer sabía que era una apuesta peligrosa. Sus soldados tenían la orden de retirarse si Francia o Reino Unido respondían militarmente. Sin embargo, no hubo respuesta. El silencio de los cañones aliados fue la luz verde de Hitler. The Versailles Treaty had left Germany weak. If Germany rearmed, the Allies could invade. Hitler had called their bluff. He'd pulled out of disarmament talks. He'd brought back army training for all German men. And in 1936, he'd marched into the Rhineland, a buffer with France where no German troops had been allowed since 1990. Francia, paralizada por su crisis política interna, no movió un solo soldado. El Reino Unido, aferrado a la política de apaciguamiento, se limitó a protestar diplomáticamente. Así, Renania se convirtió en el primer latido de un corazón militar que volvía a bombear. El mayor riesgo de Hitler fue su primera gran victoria. I think most historians now agree that the reoccupation of the Rhineland was the last chance of stopping a major war. Hitler marches into the Rhineland in March 1936, and it's been kept open. The French wanted to occupy it themselves, but they weren't allowed to by the British and the Americans at Versailles. But it's kept demilitarized because it's essentially the front door to Germany. This is the route through which the French army would march. La región, estratégicamente vital, quedó militarizada por Alemania. Con cada fortificación levantada y cada soldado desplegado, el Reich fortalecía su posición frente a sus vecinos. Renania fue el ensayo general de la expansión militar, una demostración de que la audacia, combinada con la inacción de los adversarios, podía rendir frutos espectaculares. Así Hitler no solo recuperó un territorio, también ganó la certeza de que Europa no estaba preparada para detenerlo. Anexión de Austria. Anschluss. En marzo de 1938, las tropas alemanas cruzaron la frontera austríaca sin encontrar resistencia. Austria también cayó sin un solo disparo. En Viena, las calles se llenaron de flores, aplausos y banderas con esvásticas. Muchos veían la llegada del Reich como una reunificación largamente esperada, mientras otros guardaban silencio, conscientes de que la felicidad en las calles ocultaba el fin de la soberanía. Whether German troops crossed into Austria before they were invited or not is now only an academic and unimportant point. They crossed and met with no opposition. Instead, they found welcome and rejoicing among sympathizers, and those who dissented either stayed away or feigned enthusiasm. Removing the frontier barrier at Kufstein becomes almost a ritual. It goes to the museum or perhaps to the bonfire. Epitome of the great bloodless revolution which has agitated the world, German troops crossed the Danube at Passau. Un país desapareció del mapa en un día, absorbido por la maquinaria política y militar nazi. Las protestas internacionales fueron débiles y meramente simbólicas. Ni Francia ni Reino Unido estaban dispuestas a enfrentarse al Führer por una anexión pacífica. Hitler la presentó como una prueba de su destino histórico y del poder de su liderazgo. En pocos días, el Tercer Reich creció territorialmente y sumó recursos humanos, económicos y estratégicos. El mensaje era claro: el mundo no estaba dispuesto a detenerlo, y cada paso exitoso solo reforzaba la imagen de un líder imparable. The demonstration was an organized one. Stormtroopers and Austrian Nazis were everywhere, stimulating a peace-loving people in cheering and accepting the self-styled leader. Crisis de los Sudetes y Acuerdo de Múnich. En septiembre de 1938, Hitler puso la mira en los Sudetes,
región checoslovaca con una importante población alemana. Alegó que estos ciudadanos sufrían discriminación y exigió su anexión. La amenaza de guerra se cernía sobre Europa, pero el Führer tenía un plan para apaciguar a sus rivales. At the absolute last moment, when Chamberlain is in the midst of a speech in the House of Commons, talking about the preparation of war, the telephone in the Foreign Office rings, and it is the British ambassador in Germany saying that Hitler is inviting the great powers, Britain, France, Italy, and Germany, for a conference at Munich to find a peaceful solution, and that leads to the Munich Agreement, which... En la conferencia de Múnich, Reino Unido y Francia cedieron a las exigencias de Hitler sin consultar a Checoslovaquia. Cada firma en ese papel fue una traición a aquel país. De esa forma, el líder alemán entendió que las amenazas eran más baratas que las balas y que con el chantaje podía obtener lo que quería. Next, I want to say that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. Pero Chamberlain no podía estar más equivocado. El mundo evitó la guerra solo para posponerla unos meses. Checoslovaquia perdió su sistema defensivo más importante y quedó vulnerable. Hitler lo presentó como un triunfo de la autodeterminación, cuando en realidad fue un claro acto de presión internacional. El acuerdo de Múnich no trajo paz, sino la ilusión de ella. Y mientras las potencias celebraban haber salvado a Europa, en los pasillos del poder alemán ya se planeaba la siguiente jugada. Invasión de Checoslovaquia. 15 de marzo de 1939. Este día, la mentira de Múnich se reveló en las calles de Praga. Hitler rompió su palabra y envió tropas para ocupar el resto de Checoslovaquia con un éxito inmediato. Here and there, citizens of German origin give the conquerors a welcome, but Czechs either watch sullenly or stay away. Presently, from a window of the castle, you may catch a glimpse of Hitler himself contemplating his new conquest. Praga cayó sin un solo disparo significativo y nació el Protectorado de Bohemia y Moravia. Ya no era reunificación, sino una conquista. El Führer había dejado de disfrazar sus ambiciones detrás del concepto de unificar a los alemanes. Esta vez, la población ocupada no era mayoritariamente germana. Hitler demostró que sus promesas eran armas de doble filo, útiles para ganar tiempo y luego desecharse. Las potencias occidentales comprendieron demasiado tarde que no se trataba de reclamos históricos, sino de una campaña de expansión ilimitada. La ocupación fue un golpe estratégico. Alemania controlaba ahora recursos industriales clave y una posición geográfica central en Europa. El Pacto de Múnich, que había sido vendido como un triunfo diplomático, quedó reducido a una broma amarga. Hitler ya no jugaba al ajedrez de la política, estaba desplegando sus piezas para la guerra, y su próximo paso sería el más sorprendente. Finally, the day came. Like a good murder mystery, no one had guessed how it would happen. Molotov and von Ribbentrop got together, and the Nazis and communists signed a pact. It was a betrayal by the communists, and the world was plunged into war. Pacto Ribbentrop-Molotov. El 23 de agosto de 1939, el mundo quedó atónito. La Alemania nazi y la Unión Soviética firmaban un pacto de no agresión. Dos enemigos ideológicos irreconciliables se daban la mano para repartirse Europa.
en un protocolo secreto sellado lejos de los micrófonos, acordaron partir Polonia en dos y establecer zonas de influencia en los países bálticos y Europa del Este. La ideología cedió ante la estrategia. Para Hitler significaba tener asegurado el frente oriental, lo que le permitía atacar hacia el oeste sin temor a una guerra en dos frentes. Para Stalin suponía ganar tiempo para rearmarse y expandir su control en la región. El enemigo se convirtió en socio, aunque fuera temporalmente. El pacto fue el último engranaje antes del choque. Fue una alianza de conveniencia, frágil y cínica, que duraría lo suficiente para encender la guerra más devastadora de la historia. Los discursos de odio quedaron en pausa. Lo importante por ahora era el reparto del botín. Europa estaba a punto de presenciar el precio que tendría este abrazo envenenado. La invasión de Polonia. Y así llegó el 1 de septiembre de 1939, el día que Polonia despertó con el rugido de los Panzer. La guerra más grande del siglo comenzó con una mentira. Un supuesto ataque polaco contra una emisora alemana, fabricado por el propio Reich, sirvió de excusa para la invasión. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. Poland's 34 million inhabitants, crushed, scattered and enslaved. Tens of thousands of square miles of territory shrink before the movement of lightning-armored columns. Poland and the world learn the meaning of a grim new word, Blitzkrieg. La Blitzkrieg o Guerra Relámpago arrasó fronteras en horas combinando el avance fulminante de los tanques con bombardeos aéreos masivos. Las ciudades polacas ardían mientras columnas de refugiados huían por carreteras convertidas en blancos fáciles. En el este, Stalin aguardaba su momento para cumplir su parte del pacto. El incendio que Hitler encendió pronto envolvería al mundo. El 3 de septiembre, Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania. Era el final del apaciguamiento y el inicio de un conflicto que no tardaría en devorar continentes. Las llamas de Varsovia serían el presagio del continente. La Segunda Guerra Mundial había comenzado y ya nada podría detenerla. Lo que durante años había sido un ascenso calculado de poder, se transformaba en una tormenta imparable. Cuando Adolf Hitler culminó cada uno de estos pasos, el mundo quedó al borde de un precipicio del que no habría retorno. Nada fue casual. Cada decisión, discurso y maniobra fueron parte de una estrategia calculada para desafiar el orden establecido tras la Gran Guerra. Así Europa fue conducida casi sin resistencia hacia la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que devoró fronteras, ciudades y millones de vidas. Lo que en su momento algunos vieron como incidentes aislados o maniobras legítimas, realmente fueron engranajes de una maquinaria que avanzaba hacia la destrucción. El apaciguamiento y la postura de espectador de las potencias democráticas no detuvieron la amenaza, sino que la alimentaron. Tal vez si Europa hubiera actuado con firmeza en alguno de esos momentos, la historia habría tomado otro rumbo. Pero cuando la última ficha de dominó cayó, ya era demasiado tarde. El continente estaba envuelto en llamas y el resto del planeta pronto ardería con él. De esta manera llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.